buenas tardes a todas y todos. Mm, Como comentaba Fabián, esto es un trabajo que se ha desarrollado en el marco del proyecto, pero apalancado, impulsado eh, por muchas de las organizaciones que están aquí presentes, no solo de manera presencial, sino también virtual. Entonces, empezamos agradeciéndole con mucho énfasis el apoyo, el esfuerzo que se ha puesto en esto, que Smart RAE, como lo vamos a ver más adelante, no es simplemente la respuesta a un tema puntual, sino se vuelve más como un concepto, una herramienta que quisimos desarrollar. Entonces, esta historia del proyecto de plásticos de RAE, en el marco del proyecto la hemos contado varias veces. La hemos contado en etapas iniciales, intermedias y finales, y pues vamos a intentar contarla hoy desde otra perspectiva y es un poco la división en el escalamiento de la respuesta que dimos nosotros a esta problemática de los plásticos. Entonces les cuento un poco el marco de los objetivos del proyecto. Vamos de la escala de laboratorio a una escala industrial y al final tratamos de dar como algunos mensajes, algunos temas clave que me gustaría que tuvieran al final de la charla como el mensaje a llevarse, y un poco la perspectiva es que nos falta mucho trabajo por delante. Luego esperamos seguir contando con ustedes para poderlo desarrollar. Esta presentación les va a quedar dentro de las memorias. Igual pues pueden tomarle fotos a la pantalla también. En el momento resulta útil para tomar notas, pero lo bueno de tener las memorias luego es que pueden ver los enlaces, pueden hacer clic ahí y van a ver toda la descripción del proyecto completo, el contexto completo de nuestro proyecto marco PNUD Colot 98842 está ahí en ese enlace al que podrán ustedes acceder cuando estén las memorias montadas. Dentro de ese contexto, específicamente en el tema de RAE, eso, perfecto. Nosotros esperábamos dentro de ese sector unos resultados y vale la pena mencionar estos 5. Nosotros esperábamos, y de hecho el proyecto está contextualizado en las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales. Entonces buscábamos ese concepto de las convenciones internacionales aplicado al manejo de plásticos provenientes de los RAE, con 1.500 toneladas de plástico como nuestra masa de prueba, digamos, una cantidad de plásticos suficiente para llegar a una escala piloto industrial que nos permitiera probar que esas son las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales en el contexto de nuestro país. A partir de esos resultados del trabajo con esas 1.500 toneladas, podríamos generar unos lineamientos técnicos para el manejo de plásticos, implementar proyectos demostrativos, fortalecer la capacidad nacional en el manejo de plásticos, que esa capacidad nacional se traduce en instalaciones técnicamente correctas que se hacen cargo de estos residuos. Y la otra cara del fortalecimiento de la capacidad nacional es el apoyo al Ministerio de Ambiente en la expedición, en la regulación de esta corriente de residuos, que como ustedes vieron en la charla anterior, es reciente, pero no es nueva. Tenemos muchos avances, tenemos muchos actores aquí jugando. Luego, es un apoyo muy específico en el tema de plásticos lo que nos haría falta para que el tema quedara completamente cerrado y todos estos resultados se convirtieran en algo que en la vida real funcionara. Entonces, etapa de laboratorio, 2 actores fundamentales acá, Lito, que pues es un gestor de residuos peligrosos y RAE que muchos de ustedes conocen, y el programa Computadores para Educar, que como programa del Estado y pues también gestor RAE, tiene una experiencia muy amplia en el manejo de estos residuos. De hecho, debo decir que hace más o menos unos 12, 13 años fue una de mis primeras experiencias laborales en el tema de residuos electrónicos. El trabajo de Computadores para Educar fue pionero en los temas de desensamble, recuperación de materiales y otras iniciativas que más adelante les podríamos contar un poco. Entonces, esta etapa de laboratorio, básicamente, ¿en qué consistió? En encontrar un poco la respuesta desde el punto de vista operativo,
cómo se pueden manejar los plásticos que pueden estar contaminados con retardantes de llama bromados, considerados COP por la Convención de Estocolmo, y de ahí comenzar a elaborar algo que fuera, digamos, replicable en otras instalaciones. Para eso tuvimos pues el apoyo también, como comentaba, de Lito, quien hizo una primera inversión en equipos, digamos, de análisis de elementos. Estamos hablando de un equipo de fluorescencia a rayos X portátil que nos permite identificar el bromo como un elemento que está directamente asociado a los retardantes de llama bromados. Entonces, con este par de actores y acuerdos de colaboración durante estos años 2017 al 2019, logramos una cantidad importante de análisis de fluorescencia a rayos X, una cantidad importante también de cromatografía de gases, que es la única prueba definitiva de la presencia o ausencia de retardantes de llama bromados COP en plásticos. Eso sí es importante dejarlo claro desde el principio. Esta es la única manera de saber a ciencia cierta si tiene o no tiene. Pero tenemos mecanismos que se pueden implementar en planta, como ya les voy a mostrar, que nos pueden ayudar a hacer eficiente esa tarea del análisis de cromatografía. Esta etapa de laboratorio nos trajo muchos resultados, algunos para resaltar aquí. Los métodos de muestreo que se plantean para encontrar estos retardantes de llama bromados en plásticos deberían ajustarse y deberían planearse en función de los procedimientos operativos de las empresas y no al contrario. Nosotros contratamos a un estadístico muy bueno al principio del proyecto que nos planteó un diseño experimental que iba en sentido contrario a la operación del gestor. Y cuando le planteamos el diseño del experimento al gestor, básicamente la respuesta fue no. Porque siendo un proyecto a escala laboratorio y teniendo toneladas de materiales por trabajar, teníamos que encontrar la manera práctica de resolver el problema, de responder la pregunta. Luego, ese fue uno de nuestros primeros hallazgos y más importantes. Cambiamos de estadístico y cambiamos de modelo. Entonces nos aproximamos un poco más desde la realidad del gestor a la pregunta. La clasificación por tipo de RAE no es un criterio uniforme entre los gestores. Quienes vienen de empresas de gestión de residuos electrónicos saben que eso es una verdad, y es que cada empresa clasifica los RAE según le parece, según le conviene o según le han contado que deberían clasificarse. Pero en un universo de 8 gestores que terminamos, digamos, evaluando y trabajando con durante el proyecto, encontramos 8 tipos de clasificación. Y eso que aún no había salido la reglamentación, aún no teníamos como una referencia nacional para el tema de clasificación. Luego, teníamos que encontrar 8 respuestas, 8 métodos de aproximación. Entonces, si hay 40 gestores en el país, nos toca sacar 40. Es un poco como lo que comienza uno a plantearle la necesidad de una herramienta que busque unificar de una manera lo más suave y lo más amable posible este tema de la clasificación, que es muy importante para responder la pregunta que nos planteamos. Como les contaba, mi experiencia arrancaba por Cenare, por Computadores para Educar, y me dio una idea que luego capitalizamos, y es que la forma como en Computadores para Educar obtienen corrientes limpias daba una pista de cómo podría resolverse este problema. No es, digamos, que tan sencillo para los gestores clasificar por tipo de aparato, por color de plástico, por tipo de material, por grado de aprovechamiento de material, para todos los materiales. Cada uno se concentra en lo que más logran valorizar. En otras palabras, lo que más plata me da es a lo que yo más tiempo le invierto. No necesariamente era el caso de los plásticos, pero Computadores para Educar tenía esa particularidad, y es que me permitió ver el espectro de actividades que se podían implementar, incluyendo la de los plásticos. Entonces, por eso arrancamos por ahí. Y al final, pues ver que deben realizarse evaluaciones de capacidad para implementar proyectos a escala piloto. No todos los gestores en el país estarían preparados para implementar estas prácticas de separación de plásticos. Básicamente por lo que acabo de decir, arrancan iniciativas, arrancan empresas en función de lo que más fácilmente o de lo que más tienen a la mano para valorizar, pero los plásticos no son necesariamente ese punto por el que se arranca. Entonces yo debo tener una capacidad instalada básica
para poder comenzar a implementar estas prácticas. Y eso tuvimos que hacerlo dentro del portafolio de gestores que teníamos para poder llegar más adelante de la escala laboratorio. Y esta imagen que es muy particular, y es que las muestras de plásticos se nos perdieron varias veces. Básicamente porque los plásticos no son esa corriente material que es intocable, que se tiene que guardar la trazabilidad y que no se nos puede perder. El tiempo que nosotros le invertíamos a conseguir estas muestras y caracterizarlas eran de horas, hombre, lo que ustedes no se imaginen, y se nos perdían varias veces. ¿Qué aprendimos ahí? El valor que está detrás del plástico llega hasta allá, hasta la instrucción que uno le da a un operario, a un coordinador de proceso, a una empresa que pone toda la voluntad, pero el material y su naturaleza es lo que manda aquí la parada y pues lo que nos decía, hay que cambiar el escenario. Y aquí es donde tratamos de venderles la idea de muchas formas. Hicimos como 2 años de inducción y reinducción a todo el personal operativo, a nuestros compañeros de proyecto y buscamos la manera de contarles la historia de la mejor manera posible. Entonces uno decía, bueno, entonces si ustedes van al gimnasio y les dicen que por alguna razón que no entiendo aún, no pueden comer yemas de huevo, sino solamente la clara. Entonces uno dice, ok, cuando usted quiere filtrar eso dentro de su menú, ¿por dónde arranca? ¿Será que si yo le sirvo unos huevos pericos, usted ya puede decir, es fácilmente separable esa yema y me puedo comer solo la clara? Pero de pronto si se los sirvo así duros y partidos por la mitad, las puede separar. O de pronto en unos huevos fritos. Pero aquí es un poco cómo estamos pensando el problema, cuál es realmente el problema y dónde podría estar la solución. La solución al final está en la parte derecha, izquierda, derecha de la pantalla, es el menú. Ahí le deben a uno decir desde el principio qué tiene y qué no tiene lo que uno se va a comer. Pero pues si se las piden separar de unos huevos pericos, se va a demorar mucho tiempo y probablemente no le va a quedar bien separado. Ojalá estén mal mezclados esos huevos pericos para que le pueda quitar las partes blanquitas fácilmente, pero de resto no. Va a perder mucho, va a gastar mucho tiempo y lo va a hacer de una manera muy poco eficiente. Lo mejor sería comérselos completos, estamos de acuerdo. Pero bueno, pues esta fue una manera que encontramos para plantear el problema. La separación de los plásticos, ¿desde dónde arranca? ¿Desde el plato servido? No, desde antes de eso. Ahora, ya poniéndonos mucho más técnicos en este contexto de los COP y los RAE, lo podemos plantear así. ¿Cómo se percibía la cadena de valor de los plásticos? Porque esto nos determinaba cómo plantear los proyectos piloto. Encontramos aquí en la primera imagen, en la parte derecha de su pantalla, los huevos pericos. Estivas que en el mejor de los casos estaban compactadas de plásticos de todo tipo, no solamente de RAE, sino de plásticos de todo tipo. Luego, en ese punto, arrancar con un proyecto piloto era perder mucho tiempo y mucho material. Luego, teníamos que volvernos un poco y preguntarnos por qué las estivas de plásticos así. Ya les di un primer abrebocas en la presentación. Básicamente no son el material que más valor percibían dentro de la gestión de los RAE y nos comenzamos a plantear cuáles son las ideas que giran alrededor de esa percepción. No existen los COP, es una de las primeras cosas que nos dimos cuenta cuando llegamos con el cuento de los retardantes de llama bromados COP. ¿Y los COP son qué? Entonces, devolvernos un poco en la historia y contarlos qué son los COP fue un trabajo, pero sí sabíamos que los retardantes de llama bromados estaban perfectamente en el imaginario de los gestores de RAE, porque en algunas opciones de valorización de bajo valor, por cierto, se daba un incentivo, se apreciaba un poco el hecho que el plástico tuviera retardante de llama bromado porque probablemente la aplicación a la que iba necesitaba retardantes de llama. Pero si eran COP o no estaba dentro de las opciones, no estaba en el imaginario preguntarse eso. Tampoco se pedía caracterizar el material. De hecho, era una cosa más organoléptica. Al principio de ver la calidad del material se podía percibir parándose enfrente a la estiva. Y la caracterización en los materiales es lo que me separa un residuo de bajo valor a una materia prima. Eso al final del proyecto nos queda clarísimo. Y pues al principio no estaba. Luego todas las alternativas de bajo valor que se puedan imaginar, la foto de la parte izquierda de la pantalla,
son cosas en las que encontramos bromo dentro de los plásticos y que no deberían estar ahí. La bota del muñeco de los Max Steel no tendría por qué tener retardantes de llama bromados, ni siquiera tendría por qué tener bromo. ¿Por qué llega el bromo a una aplicación como esas? Y pues básicamente al final, ya cuando llegan ahí, es cuando la opinión pública y nosotros, como gente que trabaja en temas ambientales, nos preguntamos, ¿cómo así nos estamos exponiendo a los contaminantes orgánicos persistentes? ¿Qué podemos hacer al respecto? Ok, eso está relacionado con el principio. Y es, si no me pregunto si tiene o no COP, sino que simplemente mando las estivas a reciclaje, estoy favoreciendo esta cadena que no está cerrada y que no es virtuosa en el tema de dispersión de la contaminación por COP. Entonces, la parte verde que ustedes ven aquí en este diagrama estaba más o menos resuelta de la etapa de laboratorio, pero la etapa amarilla y oscurita no estaba para nada resuelta, que era cómo vamos a favorecer el tema del reciclaje del plástico, que es al final lo que jala esto, lo que es el motor del aprovechamiento, cómo vamos a organizar bien las actividades de almacenamiento, desensamble y separación del plástico y lo que encontremos contaminado, cómo lo vamos a manejar. Esas cosas que ven ustedes ahí coloreadas hacia el rojo fueron, digamos que los criterios orientadores para la siguiente etapa de lo que sería nuestro proyecto, que eran la escala piloto, del 2019 al 2021. Ahí contamos con el apoyo de Ecocómputo como uno de nuestros socios implementadores estratégicos en esta tarea y pues nos planteamos unos objetivos, 1.000 toneladas de plástico para llegar a esa escala piloto de una manera, digamos, adecuada, una cantidad de cromatografías de gases, una cantidad de fluorescencias de rayos X que nos permitieran depurar este procedimiento y expandirnos a los proveedores de servicio de Ecocómputo como las instalaciones donde íbamos a implementar esto a escala piloto. Pero un poco la pregunta era cómo vamos a pasar de esas estivas de plástico mal separado, donde estamos perdiendo material, donde estamos perdiendo plata, a obtener materia prima. ¿Cómo vamos a enlazar esa cadena de actores que está planteada en la parte de abajo? Porque es claro que nuestra ley y nuestra norma nos dice el tema de la gestión de los RAE arranca ¿en dónde? En los productores. Responsabilidad extendida al productor. ¿Lo vieron en la charla anterior? Ese es el principio de la cadena. Por eso Ecocómputo es aquí tan importante. Pero luego siguen los gestores y luego los transformadores de plástico. Transformadores técnicamente correctos era lo que necesitábamos para jalar toda la cadena y encontrar las mejores técnicas disponibles. No es que el plástico no se estuviera reciclando, se está reciclando, pero no es la mejor técnica disponible ni la mejor práctica ambiental. Por eso el trabajo y el esfuerzo orientado hacia, digamos que engranar muy bien esa cadena. Entonces, describiendo rápidamente el papel de cada uno de estos actores dentro de nuestro proyecto, arrancamos por los sistemas de recolección selectiva y vemos aquí algunas de las características y de los, digamos, de los aportes que ellos tienen al proyecto. Y una de las cosas importantes aquí es contar con esquemas de auditoría y revisión de las prácticas de quienes les prestan servicios. El poder acá es el poder del cliente, el poder del contrato de prestación de servicios. Y por ahí arrancamos. No es la única manera, pero es una de las más eficientes para ciertas cosas. Aunque debo decir que nuestros gestores de esta etapa piloto fueron muy proactivos y muy dispuestos a participar, porque al final de esto se va a ver cuáles son los beneficios. Los gestores, que como pueden ver, tenemos a los 6 que trabajaron con nosotros hasta el final, donde, como les digo, hubo mucho trabajo, implementación de muchas, digamos que variaciones, evolución de las prácticas y un fortalecimiento de capacidades para poder lograr implementar estos procedimientos. Y algo interesante para nosotros, que de pronto para muchos de ustedes era evidente, y era el enlace con la transformación. Acoplásticos y el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho nos ayudaron a destrabar mucho de lo que nos tenía bloqueados en el proyecto, y era encontrar alternativas de alto valor agregado para los plásticos libres de contaminantes orgánicos persistentes. Si eso existe, hay un motor que jala la separación
y si hay separación, hay posibilidades de eliminación de los plásticos con COP. Es más o menos así de sencillo. La cosa es cómo lo volvemos operativo y cómo lo llevamos a cada una de las 40 realidades que tenemos en el país. Cada gestor tiene su propia dinámica, su propio panorama. Pues esto es un poco como para darles una idea de cómo lo hicimos. Empresas del sector de transformación de plásticos, aquí ven 4. Probamos en diferentes aplicaciones y todo con el apoyo técnico-científico del Instituto del Plástico y del Caucho. Entonces, de estos proyectos a escala piloto, además de esto que les he contado, de lo que hemos aprendido y de todo el trabajo que tenemos aún por delante, pues tenemos algunas experiencias, algunas anécdotas, pero más como lecciones aprendidas de lo que implica llevar esto a una escala industrial. Resolvimos al final, si recuerdan, muchos de los cuadritos amarillos aquí ya están verdes. Y es que encontramos por lo menos 5 aplicaciones para materiales obtenidos a partir de los RAE que pasaban casi derecho a la inyección. Es decir, no hay un desarrollo de materiales ni una modificación de propiedades que se requiriera para que ese ABS, para que ese poliestireno, ese policarbonato pudiera ir a una aplicación que casi que triplicara el valor comercial de ese plástico que se estaba incluso regalando en algunas instalaciones de gestores. No hay mucha investigación y desarrollo que hacer. Hay que engranar la cadena. Y ese engranaje, más adelante se los voy a mostrar en dónde radica y cómo es de difícil perder el engranaje. El almacenamiento es ensamble y separación, también lo pudimos resolver y las herramientas aquí son la clave. Y también logramos encontrar una alternativa de eliminación, que puede que no sea la mejor, pero bueno, que no sea la mejor en muchos contextos, pero es la mejor técnica disponible en Colombia. Eso, pues, a grandes rasgos dentro de nuestras 6 instalaciones, y la herramienta aquí es el concepto SmartRAE que ven ustedes aquí en la parte de abajo de la pantalla, que arrancó siendo, pues, algo muy de moda, una aplicación. Uno tiene un problema, uno saca una aplicación que resuelve el problema. Nosotros la sacamos, ahí está la aplicación. Pero más que una aplicación, ahora es un concepto de cómo hacer las cosas de una manera más inteligente. Entonces, para resumir, los elementos clave hasta esta etapa en la que íbamos, aprender cómo hacen los gestores su tarea, nos permite entender y plantearles maneras de hacerlo. Hacer que la separación de los plásticos, mucho trabajo de análisis, mucho muestreo, mucha fluorescencia de rayos X. Quienes nos acompañen mañana al taller van a ver lo fácil o lo difícil que es hacer todo esto en la demostración que tendremos en la tarde, para que por favor se programen, asistan, se inscriban porque tiene cupo limitado, porque es un solo aparato el que tenemos para mostrar el tema. Y la otra herramienta que es importante, la gestión de los datos. 9.000 fluorescencias de rayos X en una primera etapa, 10.000 en una segunda etapa. ¿Quién va a analizar 18.000 datos de la mejor manera? Pues algunas macros, algunos algoritmos integrados en una aplicación nos permiten hacer eso y tener análisis y resultados en tiempo real. Entonces, ahí está un poco como el primer cambio de lo que es SmartRAE, y lo que tiene detrás es básicamente esto, que en este punto uno lo ve sencillo y es arrancar sospechando si el plástico tiene o no, hacer un primer screening con fluorescencia rayos X y determinar si el bromo que encuentra es suficiente o no para mantener esa sospecha. Y si ese bromo es suficiente para mantener la sospecha, llevarlo a una siguiente etapa, que es una verificación por cromatografía de gases. Y esa es la manera más eficiente que encontramos de probar cientos de miles de muestras de plásticos de RAE que encontramos en las instalaciones de los gestores. Esto está por dentro de la aplicación SmartRAE que pues ustedes van a tener la oportunidad de probar y ver. Y otra de las cosas que también desarrollamos como herramienta, el listado de riesgo como concepto. Como ustedes saben, no todos los que ejercen inspección, vigilancia y control tienen la capacidad para ir al 100% de sus sujetos de control. La DIAN no revisa el 100% de las importaciones o exportaciones. La policía no para al 100% de los jóvenes que entran al portal de Suba en Transmilenio. ¿Cómo hacen para saber y para ser eficientes cada una de las autoridades que tienen que ejercer estas dispendiosas tareas? Hacerlo de una manera más inteligente. Entonces, desarrollamos este listado de riesgo a partir de los miles de resultados que obtuvimos de fluorescencia rayos X, de las cromatografías de gases, y estamos seguros
con un nivel estadísticamente revisado y probado, que estos aparatos que ustedes ven en pantalla son los que están considerados contaminados con retardantes, se llama bromados considerados COP. Luego, ustedes solamente tendrían que ver el aparato antes de desbaratar y sacarle el plástico para saber si va para la estiva del contaminado o para la estiva del libre. Y no necesitan tener un cromatógrafo, ni siquiera un aparato de medición de fluorescencia a rayos X. Aquí está el listado. Y pues claramente este listado es dinámico, entonces tenemos que seguir sacando muestras, seguir haciendo cromatografías y actualizando el listado. Esa es la manera más inteligente que encontramos de resolver el problema porque no tenemos una disponibilidad de miles de analizadores de fluorescencia, de cromatógrafos para poder probar uno a uno. Un criterio estadístico y un listado de riesgo. Y como les digo, estas herramientas se alimentan a través de la aplicación en un esquema ya como de conteo y reporte en la instalación del gestor. Y aquí nos dimos cuenta que había una oportunidad muy chévere y era integrar el concepto de el muestreo dentro del concepto de elaboración de un inventario. Cuando les preguntamos al principio cuántos televisores o cuántas neveras o cuántas planchas o cuántas bombillas fluorescentes compactas recibe usted mensualmente, la respuesta no siempre era fácil. Luego, si uno se pregunta cuánto ABS usted podría recuperar mensualmente, la respuesta tampoco es fácil. ¿Dónde está la brecha en la elaboración de un inventario? Y un inventario puede arrancar por acá, por tipos de RAE que me permiten con una confianza también estadísticamente revisada de qué está hecha una CPU, de qué está hecho un ratón, de qué está hecho un micrófono, de qué está hecho un apuntador y plantearme yo unos márgenes en los que puedo trabajar y esperar una cantidad mensual de ABS, ABS, policarbonato, polipropileno, poliestireno, etc. Y ahí ya estamos hablando de un inventario de materiales. Entonces, estos conceptos incorporados dentro de la aplicación y como en el lenguaje y en el proyecto en el que estábamos con los gestores, nos permitía avanzar hacia esa depuración de las herramientas. Tenemos básicamente en este punto dos. SmartRAE, que lo van a ver ustedes de pronto mañana con más calma, y PolyGuess, invitados a descargarla. Es una aplicación desarrollada por el Instituto del Plástico y el Caucho para identificar plásticos con una serie de pruebas muy sencillas, muy fáciles de implementar en planta o en contexto, digamos, relativamente sencillo con algunos reactivos para identificar con un nivel de confianza una resina, un plástico. Acá les pongo el ejemplo del polipropileno, pero ellos tienen ya muchos sectores incluidos, no solamente los RAE, sino envases y empaques, cosméticos, alimentos, etcétera. Ellos saben muy bien del tema del plástico, pusieron ese conocimiento aquí y en un documento que también publicamos nosotros que está en el repositorio de químicos Minambiente, que se llama Directrices Técnicas para el Manejo Ambientalmente Adecuado de Plásticos de RAE y Unidades de Integración Vehicular. Ahí está resumido el conocimiento de los plásticos. Invitados a descargar el PDF y a darle una ojeadita a la guía. Dentro de la guía vemos cosas como estas, la organización de las pruebas para determinar de qué tipo de plástico estamos hablando. Esto está orientado al tipo de plásticos que se encuentra en los RAE, típicamente ABS, poliestireno, polipropileno, policarbonato, mezclas, etcétera. Aquí con dos reactivos y un par de pruebas se puede llegar con un nivel de confianza muy bueno a saber qué tipo de plástico es y si está o no contaminado con retardantes de llama bromados. Lo van a ver también mañana en el taller. Otro adelanto, este tipo de pruebas tienen un nivel de confianza bastante bueno. Algunos falsos positivos, pocos falsos negativos. Es una forma sencilla de hacer en campo esta verificación. Y con eso en la mano nos fuimos a la última parte que es el proyecto a escala industrial, que en otro espacio, en otro modelo de conversatorio, podríamos decirle a Iván que nos contara un poco lo que implicó desde su perspectiva implementar este proyecto a esta escala. Hoy lo voy a contar muy resumido y en una especie de monólogo al principio. Nos planteamos unos objetivos, intentamos llevar todo este conocimiento a una práctica real de 8 meses de operación con una pandemia incluida, cosa que no teníamos prevista, debo decirlo. En nuestro documento de proyecto no estaba el COVID, pero nos adaptamos y lo sacamos adelante. Entonces, con estos objetivos nos fuimos a implementar un proyecto que nos llevara a escala industrial el concepto.
Y en este punto creo que Iván no tengo que convencerlo de que los plásticos pueden ser un buen negocio. Y pues tenemos muestras de que eso sí le apunta a un plan de negocio bastante bueno, pero hay una cosa aquí fundamental y es la calidad del material. Si yo no soy capaz de garantizar calidad material y sostenerla todo el tiempo, pierdo. Muchos dicen, la confianza se gana en 100 veces y se pierde en una. Si yo estoy vendiendo un lote de material que no es conforme y daña una inyectora, daña una extrusora de alguno de mis clientes, hasta ahí llegó el negocio. Entonces hay que hacerlo bien siempre. Ese es un poco el concepto y lo que hay detrás de todos estos proyectos y a lo que queremos llevar el tema del plástico. Que para otros materiales esto es clarísimo. Sobre el cobre yo no tengo que montar mucho más allá de pedirles que por favor no quemen el cobre antes de, sino es un tema que ya el mercado lo mueve. En el plástico está la oportunidad de que eso también suceda. Entonces, la pregunta que uno se plantea, ¿se requieren alianzas para el aprovechamiento? ¿Necesito encontrarle alternativas? Les dije, no hubo mucha investigación y desarrollo para saber que el ABS de un RAE se podía utilizar para hacer hilo de impresión 3D. La verdad, es un material que no necesita mucho trabajo en ese sentido, pero sí se requiere cambiar los paradigmas. Se requiere darle ese salto de plástico como residuo a materia prima. Ahí está un poco el sentido de las alianzas y enseñarle a quienes no lo saben cómo identificar cuándo un plástico es apto o no para cierto tipo de aplicaciones. Es básicamente eso. Entonces, ahí está el sentido de las alianzas y como ahora sí podemos plantear lo que sería una cadena un poco mejor planteada del plástico, donde bajo el concepto de calidad se logren alternativas de alto valor, pero que así sean alternativas de bajo valor, así sigamos apostándole a la madera plástica. Esa madera plástica debe estar libre de COPS. Esa es la premisa básica y por eso la eliminación está en las primeras etapas de este cuadrito, de este diagrama de flujo, que a partir de la información que SmartRAE proporciona, yo pueda sacar de la corriente de reciclaje los COP. Ese era el objetivo y pues hasta donde hemos validado con resultados de cromatografía, lo hemos logrado. Entonces, ya para resumir, los elementos clave para mantener esta integración y para tener este negocio a flote y para poder ser eficiente, para poder ser exitoso en esto, son básicamente un buen inventario al principio, conocer las fuentes de los materiales y tener ese inventario muy bien depurado, hacer caracterización. No siempre hay que hacer todas las pruebas de una ficha técnica. La calidad por lotes me permite ser de alguna manera flexible y me da indicios de si lo estoy haciendo bien o no antes de mandarle el camión a mi cliente de material. Y esa calidad en cada lote tiene que estar integrada dentro de los procedimientos operativos, dentro de la cultura organizacional, dentro de la conciencia del operario, que se nos dejaron de perder las muestras de plásticos. Eso es muy bueno. Ahora tenemos que mantener la calidad y que cada lote de material sea como cada lote de cobre, como cada lote de chatarra ferrosa que estaba saliendo de las instalaciones de los gestores. Eso es un poco lo que se esperaría. Un ejemplo de encadenamiento que para nosotros es emblemático, el tema con Extra, Industrias Extra en Medellín. No sé cuántos de ustedes acá tuvieron la oportunidad de conocer la Ecomatera. Claro, pues un porcentaje no muy alto de ustedes, porque pues el negocio es de darle un poco de tiempo y de romper esa barrera del producto obtenido a partir de plástico reciclado, pero la Ecomatera nos permitió probar muchas de estas premisas de las que les he estado hablando y otra aplicación un poco menos sonada, digamos, estos pedales que se usan para las papeleras en las que dejamos los residuos. Y son materiales que salen directo de los RAE, pasan por un proceso de limpieza, de molienda, de peletización, revisión de propiedades, pero llegan a alternativas de este estilo. Y con solamente ese pequeño cambio, logramos materiales de calidad similar a la ABS virgen y valores muy superiores a lo que se estaba percibiendo por ese plástico revuelto, medio compactado y entregado o regalado a aplicaciones de bajo valor. Es un ejemplo de encadenamiento que planteamos y que demostró que se puede. Ahora tenemos que
crear las condiciones para que esto siga adelante y ahí un poco el resumen. Las pruebas, las condiciones que se deben cumplir y no perder la confianza en ninguno de los lotes de material que se entregue. Esa es como la clave del encadenamiento. Entonces, en resumen, elementos clave, los temas que quisiera que se llevaran ustedes. Nosotros desarrollamos un esquema basado en listados de riesgo como la manera más inteligente de resolver la pregunta de cuáles son las mejores técnicas disponibles, mejores prácticas ambientales para capturar esos contaminantes orgánicos persistentes de los plásticos, aprender a identificar los tipos de plástico, me resuelve también una parte del problema, pero mueve, direcciona, es el motor de un plan de negocios alrededor del plástico. Y eso me asegura que la cadena se mueve y que las prácticas se implementan. Encontrar las mejores alternativas para valorizar me apoya lo primero, porque es más ingresos lo que paga la mano de obra de esa separación, y que al final lo clave es mantener esa calidad, esas propiedades estables en el tiempo, que son la calidad de la materia prima, se tienen que garantizar sí o sí. Que nosotros, pues, a través de los listados de riesgo podemos implementar procedimientos operativos. Sí, es más fácil decirle a los operarios separen toda la CPU negra que encuentren al principio, a decirles, tienen 70 toneladas de plástico, vaya y busque las partes de la CPU. Ahí está un poco la clave y por qué estos listados están planteados de esta manera, que aprender a identificar esos plásticos permite mejorar la valorización, valorizar mejor es la mejor alternativa de promover la separación también de los contaminantes orgánicos persistentes. Que todo esto al final puede requerir regulaciones técnicas, sí, y es parte del objetivo de entregar los insumos para que el ministerio lo pueda reglamentar, pero también es el mercado el que mueve y el que jala mucho esto. No hay que desconocerlo, hay que aprovecharlo. Y pues que tenemos alternativas para eliminar plásticos con COP disponible en nuestros países. Puede que no sean las mejores, puede que no sean alternativas basadas en reacciones químicas, cero emisiones, pero son las mejores disponibles en nuestro contexto y pues tenemos que echar mano de eso, porque los COP son una problemática que no da espera. Tenemos metas aquí a la vuelta de la esquina que nos esperan, entonces tenemos que ser muy eficientes con eso y pues como les decía, es importante, fundamental involucrar a los productores desde el principio de esta cadena. Les dejo en las memorias algunos enlaces para quienes no han visto nuestros videos de la campaña 2020-2021, donde les contamos esto un poco más detenidamente y con otras voces diferentes a la mía. Pues aquí les dejo los enlaces a los videos y a la lista completa de la campaña, que incluye los otros temas del proyecto que no son necesariamente relacionados con plásticos. Y pues yo creo que al final de la jornada, durante hoy y mañana, si tiene alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia, pues bienvenida. Muchas gracias por su atención.